pedir que vengan, les presentaremos batalla. We have to recover those islands. We have to recover them, for the people on them are British, of British stock. Liliana, muchísimas gracias por estar acá con nosotros y muchísimas gracias también por todo lo que vos hiciste por Argentina. Es un honor poder estar conversando con la única mujer militar en pisar las Islas Malvinas. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, porque gracias a ustedes, como yo siempre digo, gracias a los medios de comunicación, gracias a los docentes y gracias a las escuelas, podemos seguir malvinizando. Y Malvinas no va a quedar en el olvido. Empecemos, si querés, por cómo fue tu carrera, por cómo empezaste vos en la milicia argentina. Bueno, yo ingresé en Fuerza Aérea en 1980. En ese entonces no había mujeres militares en ninguna fuerza armada ni de seguridad. Y yo diría que las profesiones estaban tan estereotipadas que las mujeres tenían muy pocas posibilidades de introducirse en algunas profesiones. No es como ahora que hay mujeres en todas las profesiones, en todos los oficios y en todas las actividades. En esa época había profesiones de hombres y profesiones de mujeres. ¿Por qué elegiste enfermería? Pues soy rebelde. No, lo que pasa es que yo elegí enfermería. En realidad yo siempre dije que iba a ser veterinaria. Pero cuando tenía 15 años, yo desde los 7 había sido scout. En ese entonces los scouts eran varones y las mujeres eran de la Asociación Guías Argentinas. Es decir, yo era guía argentina. Cuando tenía 15 años tenía que pasar de guía de caravana a guía del sol y tenía que cumplir una actividad solidaria en el tiempo, no cruzar a un viejito en la esquina. Entonces yo me anoté como voluntaria en el Hospital Durán. La obligación era 2 horas por semana. Cada vez me empezó a gustar más, empecé a ir 2 horas día por medio, después 2 horas todos los días, después hasta los fines de semana. Y terminaba de estudiar para el día siguiente para la escuela y yo ya me iba para el hospital. Cuando terminé la secundaria, la enfermera jefe, que en ese entonces se le llamaba Cava, porque como ya estaba tan acostumbrada a trabajar ahí, la Cava le había pedido a la jefe voluntaria que me mande siempre ahí, porque yo hacía todo ahí ya, ¿viste? Manejaba todo ya. Los médicos me llamaban para que los ayude, las enfermeras me decían, tomá, anda a repartir la medicación, ¿viste? Todo hacía, les daba de comer, hacía de todo. Entonces me dice, vos tenés que estudiar enfermería. Y yo le digo, no, mira, yo ya me anoté, ya di el tríptico en veterinaria. No, pero vos sabés que vos tenés mucha pasta para enfermería. Yo te voy a acompañar hasta la escuela de enfermería. Le digo, bueno, pero mirá que mi prioridad es terminar a ser veterinaria. No, pero vas a ver que te va a ir bien. Y por eso entré en enfermería. Accidentalmente, como todo en mi vida. Abril. Sí. 2 de abril de 1982. Sí. ¿Cómo te enteraste cómo comenzó todo? 6:30 de la mañana, mi papá me despierta. Lili, mira, en la radio están diciendo que recuperamos las Malvinas. Papá, ¿qué me estás diciendo? Yo media dormida, ¿viste? Sí, me dice, recuperamos las Malvinas. Yo había estado en el hospital aeronáutico, que yo era enfermera jefe de terapia, trasplante renal y quemados. Había estado hasta las 7:30 de la tarde en el hospital. Y nadie sabía nada. Pero era una paz total el hospital, como claro. Siempre es ahora, ¿viste? Que después que se van los médicos, después que ya todo... Es muy tranquilo el hospital. Bueno, voy al hospital, era una ebullición total, ¿viste? Todos corriendo, todos... ¿Viste que recuperamos las Malvinas? Bueno, todo así. Entonces, el jefe de terapia, que era el capitán Müller, me dice, Lili, vas a tener que preparar los botiquines de emergencia médica, que son
unos botiquines más o menos así de grandes, que parecen como un lavarropas y que tiene todos cajones rebatibles con todo lo que se puede necesitar en una emergencia en vuelo. Todo, absolutamente todo, en cuanto a drogas, en cuanto a elementos. Claro, en esa época no había mail. Entonces Claro. había que hacer el pedido manuscrito, llevarlo a la dirección de abastecimiento del hospital, después la dirección del abastecimiento del hospital, después que lo revisaba, mandaba un soldado a la dirección de abastecimiento de la Dirección General de Sanidad. Ahí lo revisaban, viste, parte por parte. Después mandaban un soldado a la dirección de abastecimiento del Cóndor, ¿viste? Entonces no es como ahora que todo puede salir en un día. Se puede organizar, sí, de otra manera, me imagino. Sí, sí, sí. Eran otros tiempos y hay que entender el contexto social y cómo era la sociedad en ese momento, ¿no? Bueno, y finalmente me entregan todos los abastecimientos, el abastecimiento, se arman todos los BEM y el Hospital Aeronáutico mandó del 5 al 28 de abril 5 enfermeras para que colaboren en el armado del Hospital Rubicable. El Hospital Rubicable es un hospital de alta complejidad, tiene 11 módulos, era el único en ese momento que había en la Argentina, lo tenía Fuerza Aérea en ese momento. Se lleva el Hospital Rubicable primero a Comodoro con la intención de llevarlo a Puerto Argentino, pero los ingenieros de Vialidad Nacional informan que es demasiado pesado para soportar la turba, es decir, que se iba a hundir en la turba. Claro. Entonces decidieron dejarlo en Puerto Argentino. Quedó en la brigada, al lado del hangar de YPF y frente a la pista. Ya deben estar extrañando quizás sus casas, ¿no? Bueno, de extrañar no tenemos por qué extrañar porque estamos por un compromiso acá y la tenemos que cumplir. Además, nuestro compromiso debe ser cumplido. ¿Qué día fuiste a las islas vos? ¿Te acordás? El 22 de mayo. 22 de mayo. ¿Cómo te enteraste? Nosotros normalmente teníamos una habitación chiquitísima, así que tenía lugar nada más que para 3 camas cucheta, donde nos turnábamos para descansar cuando no había pacientes o cuando no nos tocaba atender a los que estaban en terapia o en internación. Me golpean la puerta, me dicen: Lili, ¿te animás a acompañarnos en un vuelo? Tenemos que hacer una evacuación masiva desde Puerto Argentino porque el hospital de Malvinas, de Puerto Argentino, está sobresaturado de pacientes porque justo fue el desembarco en ese momento. Y bombardeaban, pero sin descanso. ¿Y cómo fue ese primer momento donde el avión llega y vos pisás Malvinas? Viento, frío, todo oscuro, totalmente negro. ¿Ansiedad antes de llegar? En realidad sí, ansiedad, incertidumbre, porque no sabía lo que me iba a encontrar. Vos imagínate que es algo para lo que vos no te podés preparar. Claro. Porque como yo siempre digo, esto fue el bautismo de fuego, de Fuerza Aérea y de la sanidad. Y nada de lo que se había estudiado, practicado, sirvió ahí. Porque esto era, primero, Fuerza Aérea normalmente se considera que los vuelos las hace sobre tierra, no sobre el mar. Sí, es muy raro. ¿A quién se le ocurre que Fuerza Aérea iba a irse a África? Claro. No. Entonces, eso es el primer punto. Y segundo, una isla. Más extraño todavía, ¿entendés? Entonces todo tuvo que adaptarse, todas estas condiciones a situaciones muy, muy especiales en las que se tuvo que inventar cómo solucionar los problemas, ¿no? ¿Y cómo trabajaban ustedes dentro del Hércules? En esta época, cuando ya se produce el desembarco, que ya el Hércules no puede aterrizar, que va carreteando, que ya todo es a oscuras, con silencio de radio, nosotros usábamos linternas en la boca y atendíamos a todos los pacientes en la medida de nuestras posibilidades de vuelo. Hay que tener en cuenta que primero los pacientes vomitaban mucho, porque el Hércules iba despresurizado, porque para ir a ras del mar tiene que ir despresurizado. Claro. Entonces se mueve muchísimo, por eso hay que engrampar las camillas también. ¿Cuántos eran en total, recordás? No. ¿Cuántas personas dentro del Hércules? No, eso depende de cada vuelo, pero en Claro. este caso fueron 30. 30. Esos fueron los evacuados ese día.
Y al momento de estar con los evacuados, ¿cómo se elegía quién iba primero? ¿A quién se le daba atención con más urgencia? Si había alguno que tenía una emergencia, ese se lo atendía. Pero en general no había urgencias netas en el vuelo. ¿Por qué? Porque como les dije antes, iba despresurizado. Por lo tanto, no se pueden trasladar pacientes descompensados hemodinámicamente porque fácilmente se pueden descompensar. Claro. Y tanto cardiológicamente, respiratoriamente o hemorragias. Entonces los pacientes en esta época todavía, a no ser en los últimos días que ya había que evacuar directamente todo el hospital porque ya había sido la rendición, que ahí se evacuaba todo lo que había, en ese momento se evacuaban nada más que los pacientes que estaban compensados hemodinámicamente. Entonces lo que más tenías que atender era los vómitos, el dolor, la ansiedad, pero no, es decir, yo no iba a tener que hacer una curación en vuelo, Claro. a no ser que empiece con hemorragia, pero si no, no. ¿Qué es lo que más recordás? ¿Lo que más te llamó la atención en ese momento que tuviste que atender, que ver? Todo. Porque nada de eso se había hecho antes. Claro. Así que todo fue un aprendizaje permanente. Y pasando los días, mientras iba transcurriendo la guerra, me estabas contando hace un rato, veíamos, que el Hércules no frenaba, No, carreteaba todo el tiempo. carreteaba todo el tiempo, porque era un blanco fácil. Claro, porque el Hércules necesita un tiempo prolongado de carreteo para despegar porque es un avión muy pesado. Si aterrizaba, mientras que carreteaba, era un blanco muy fácil para el bombardeo. Se perdía el Hércules, que era lo que usábamos para trasladar los pacientes, pero además para transportar todos los pertrechos que pedía el hospital de Puerto Argentino. Claro. Y además se perdían las ambulancias. ¿Por qué? Porque el que tenía contacto con la torre de control era el piloto. Cuando las ambulancias veían que el Hércules empezaba a despegar y levantaba la rampa, inmediatamente salían de la pista. Porque si no también son un blanco muy fácil. Claro, tenía que estar todo coordinado al instante y en el Exacto, momento. entonces volvían rápidamente al hospital de Puerto Argentino. E incluso en la pista encendían nada más que unos bochones, nada más de fuego, ni siquiera de luz, para indicarle al Hércules dónde estaba la pista, porque estaba todo a oscuras. Cosa de que no fuera una luz que diera pauta de que esa era la pista. ¿Entendés? De repente el fuego confunde. Claro. Y todo así fue rápido, no tenés tiempo de pensar en nada, todo sale sin que te des cuenta. ¿Qué fue, si es que pasaste, algún momento de miedo en las islas? En las islas era tanto la ansiedad, tanta la incertidumbre, tanta la emoción, todas esas sensaciones mezcladas que no tuve tiempo de tener miedo. La verdad, ahí no tuve tiempo. No porque yo no tuviera miedo, sino porque todas las otras emociones se me arremolinaban Claro. y no podía tener miedo en ese momento. Es un momento donde vos estás a full, concentrada en todo. Exactamente, no podés distraer tu mente en otra cosa. Pero después, sí. Cuando llegué otra vez a Comodoro me desplomé. Cuando hoy charlábamos también con Liliana, ella nos comentaba que todavía tiene relación con alguna de las personas que lograste atender, con algunos combatientes de Malvinas. Todos me preguntan siempre si tengo contacto. Y yo les digo, la verdad, nosotros atendimos tantos pacientes Claro. en tan poquito tiempo, porque el hospital reubicable es un hospital de tránsito. Es decir, que los pacientes llegan, se los divide, se hace el triage en el hangar, se los divide según su patología, su gravedad y el arma. El que tiene que quedarse internado se queda internado en un hospital reubicable, los otros permanecen en el hangar. Ahí les damos un refrigerio, se les hace la contención emocional, todo hasta que son evacuados por su propia fuerza. Entonces no teníamos tiempo como para establecer un vínculo. Claro. Aparte todos de verde, todos con casco, es como que todos son iguales. Pero yo siempre cuando me hicieron el reportaje del 1 de abril en Telefe Noticias, me preguntaron si yo me acordaba de alguno. Y yo digo, mira, yo el único que puedo identificar es uno que estaba con una bota inflable, porque tenía una fractura en el pie por arma de fuego, en la pierna por arma de fuego, y que estaba muy dolorido. Y le di morfina,
Y a pesar de que la camilla estaba engrampada, se movía mucho y él tenía mucho dolor. Entonces yo en un momento me senté en una esquina de la camilla, después que terminé de atender a los demás, como para hacer un poco de peso y que se mueva un poco menos. Claro. Y a las 48 horas me llama una persona y me dice: buenas noches, señora, yo soy Miguel Alario. Perdone el atrevimiento, yo llamé a la producción de Telefe Noticias porque escuché el reportaje y yo soy el soldado de la bota inflable. ¡Wow! Te digo, 43 años después. me dice, ¿sabe que yo hace 42 años que la 42. estoy buscando y no podía ubicarla? Cuando a mí me derivaron a Campo de Mayo, al hospital de Campo de Mayo, yo a todos les decía que ya estaba un poco mejor. Les decía, ¿saben que a mí me atendió una mujer? Todos me decían, vos estás delirando, te dieron mucha morfina, no había mujeres. No, yo estoy segura que era una mujer. Estás delirando, son todas mentiras. Ahora les puedo decir a todos, ¿vieron que yo no deliraba? ¿Se enteraban realmente de cómo iba transcurriendo la guerra en ese momento? Nosotros nos enterábamos exclusivamente por lo que nos decían los evacuados. Nosotros no teníamos relación con el exterior fuera, es decir, no teníamos relación con el resto del país, solo teníamos relación con los evacuados. Claro. Y tenían todos los insumos ustedes también Sí, al sí, momento teníamos de trabajar. todo. No nos faltaba nada absolutamente, ni en la parte de sanidad, ni en la parte de alimentos. Cada vez que venían en una evacuación les dábamos un refrigerio, frío, caliente, alfajores, sándwiches, gaseosa, galletitas, chocolates, lo que quisieran comían. ¿Se sentían apoyados ustedes por sus superiores? Yo con Fuerza Aérea nunca tuve problema. Incluso, ya te digo, cuando el médico pidió que me incorporara en la tripulación de vuelo, inmediatamente aceptaron, nunca hicieron problema. Y yo transcurrí la guerra apoyada por mis compañeros y yo traté de apoyar a mis compañeros todo lo que pude. Yo estuve 35 días allá, Claro. Era la primera vez que estaba alejada tanto tiempo de mi familia. ¿Viste? Porque antes, que yo, cuando vos hacías una atención primaria de salud en alguna provincia, te ibas por 3 o 5 días. Pero 35 días nunca había estado alejada de mi familia. Nosotros podíamos llamar por radio una vez a la semana, menos de 5 minutos. Así que si no fuera por los compañeros que nos apoyamos entre todos, porque la guerra crea eso. Crea un sentimiento de dependencia. Vos dependés del otro y el otro depende de vos. Y vos lo superás si el otro te ayuda. Y el otro lo supera si vos lo ayudás. ¿Cómo fue el momento cuando se enteraron que estaba el cese al fuego? Yo estaba en Córdoba, en la Escuela de Aviación Militar. Nos habían incorporado como suboficial y nos correspondía ser oficiales. Entonces sí, teníamos que hacer el curso de promoción a oficial. Ese fue el primer curso mixto que se realizó. Hasta ahora siempre habían sido separados los hombres de las mujeres. Entonces, el 14 de junio, en la formación de la mañana, el jefe de turno nos dice: tengo para darles una mala noticia. Les informo que se firmó el cese al fuego. Realmente quedamos todos paralizados, porque no todos los que estábamos ahí habíamos ido a la guerra, pero sí la mayoría. Entonces quedamos como medios paralizados, pero como yo siempre digo, la escuela de aviación es una vorágine en la que tenés instrucción militar a la mañana, tenés clase a la tarde, tenés que estudiar para los exámenes del día siguiente, que todos los días tenés examen, tenés las 3 horas de imaginaria a la noche. Entonces es como que todo, Malvina fue quedando en el subconsciente y atrapada por toda la vorágine de la instrucción, ¿no? Ahí cuando volví a Buenos Aires, yo estuve hasta fin de año. Cuando volví Claro. a Buenos Aires, volví otra vez a mi cargo como enfermera jefe de terapia intensiva de trasplante renal y quemados. Nadie me preguntó por Malvinas. Nadie. Ni uno solo de terapia, ni uno solo del hospital. ¿Por qué crees que pasó? Porque fue una derrota. Lo Y tomaban mejor de esa manera. olvidarla. Sí, una derrota hay que olvidarla. Es lo más sano para la mente. Ignorar lo que te duele.
Claro. Y para la mente social era mejor olvidar que reflexionar. 14 de junio de 1982 se establecen las condiciones de cese de fuego y retiro de tropas. ¿Cuándo crees que fue que se dejó de ver como una derrota en sí y se empezó a reafirmar y reclamar nuevamente Yo por la diría soberanía? que en el 2010 es como que Es muy se reciente. empezó a reactivar esto. Es como que fue en el 2010 que se empezó a preguntar qué había pasado en Malvinas, la sociedad. Porque hasta ese momento no se lo preguntaba. Y como yo siempre digo, vos no podés hablar de algo que al otro no le interesa. Entonces, justamente, yo creo que pasa por ahí. Que la derrota fue una herida demasiado profunda para la sociedad, que le costó cicatrizar y que recién empezó a poder reconstruir la historia ahora. Y esto hay que asociarlo con una parte política y militar que también quiso dar borrón y cuenta nueva, ¿no es cierto? Ok. Eso también hay que tenerlo en cuenta, porque la sociedad lo manejó de una manera, pero la política y la parte militar de otra totalmente diferente. ¿Qué se siente o cómo te describirías siendo la única mujer militar en pisar las Islas Malvinas? Siento un orgullo, un privilegio, una emoción, porque es como vivir el sueño de niña. Cuando yo era niña, siempre las maestras te hablaban de que las Malvinas son argentinas. Nadie hablaba de que estaban ocupadas por los ingleses. Era parte del territorio nacional de Tierra del Fuego, islas del Atlántico Sur. Entonces, de repente, que ese sueño que después se empezó a desmoronar con los años, se hiciera realidad, para mí fue una emoción total. ¿Sos reconocida como veterana? Sí, fuimos reconocidas desde el primer momento. Fuerza Aérea a mí me condecoró el 1 de mayo de 1983, que es el bautismo de fuego de Fuerza Aérea, en el helipuerto del Cóndor, al mismo tiempo que los varones. En el 92 el Congreso Nacional nos condecoró en el mismo acto que a los varones. En 2012 el Ministerio de Defensa emitió un decreto para evitar confusiones de quiénes eran consideradas veteranas de guerra. Porque hay muchas que se incluían, pero en realidad el Estado Nacional no las considera veteranas de guerra, porque para ser veterano de guerra hay que estar dentro de la zona de exclusión, es decir, en el TOM, que es el Teatro de Operaciones Malvinas, o en el TOAS, que es el Teatro de Operaciones Atlántico Sur. Entonces, las que reunían esas condiciones éramos 16. Hay que tener en cuenta que la mayoría de los veteranos nunca nos vieron. Claro. Entonces al principio ellos mismos nos negaban y decían, no, mujeres no hubo, así como le pasó a Miguel con respecto a sus compañeros. Pero después que empezaron a conocer nuestra historia, pero vos no sabés, nos respetan un montón, nos invitan a todos lados, donde más tener reconocimiento es cuando vas a dar charlas, te hace llorar la ¿Qué te gente. genera estar con niños y contarles toda tu Mucha historia? responsabilidad. Me Porque imagino. tengo que transmitir la verdadera historia para que ellos puedan darse cuenta cuando les están mintiendo. Y como yo siempre digo, es importante porque la historia puede ser contada de muchas maneras. Ustedes tienen la suerte de poder escuchar la historia de alguien que pasó. Y no alguien que cuenta lo que le parece que pasó. ¿Qué es Malvinas para vos? Malvinas es pasado, presente y futuro. Es todo. En mi vida es todo. Fue una época difícil. Fue una época gloriosa. Porque pude recuperar a la niña que había perdido Malvinas. Y ahora es el legado que me dejaron los que se quedaron allá para que Malvinas no se pierda y para que el país se dé cuenta, que la sociedad se dé cuenta que Malvinas es el futuro para la Argentina.
por su importancia geopolítica, por su importancia estratégica, por su riqueza energética y vitícola, porque si perdemos Malvinas, perdemos la Antártida, si perdemos Malvinas, perdemos el Canal de Beagle, y va a llegar un momento que la Argentina va a quedar desolada. Entonces es fundamental que mantengamos viva esta causa para que Malvinas esté siempre en todos los foros internacionales, que los políticos no dejen de ponerla siempre en los foros internacionales para que pueda ser recuperada.